¿Ya? Ya estuvo. Muy buenos días, chaparritos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya estamos chambeando otra vez, tratando de volver a agarrar ritmo para este nuestro segundo trimestre. ¿Sale? Niños, para la clase del día de hoy vamos a estudiar panorama del periodo del Porfiriato a la Revolución. ¿Sale? Niños, para esto tenemos que recordar, y siempre se los he dicho, ¿no? Una de las historias más tristes, más melancólicas, más llegadoras que puede haber, algo que de plano no tiene ni cabida en la Rosa de Guadalupe, ni en lo que callamos las mujeres, ni nada de esas cosas. Drama, 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 superdrama, la historia de México. Bien, ¿qué hemos visto? Ya hemos estudiado, o sea, nada más cheque, niños, cuánto hemos estudiado la historia de México. O sea, desde que se pobló el continente americano, desde que se desarrollaron las culturas mesoamericanas, el descubrimiento de América, la conquista de México, y desde la conquista de México, pues hemos visto que pues a México le ha ido mal, 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 mal y re mal, ¿no? O sea, fuimos conquistados por los españoles, explotados por los españoles. Se da la independencia de México, ya vimos que pues no por heroísmo, eso ya lo hablamos. Posterior a la independencia de México, todo el mundo, ya, vamos a ser libres y ahora todo lo que producimos nos va a ir re bien y vamos a ser potencia del mundo y todo va a ser maravilloso. Y mangos, 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 pura tragedia. Mal gobernante tras mal gobernante, peleas con los extranjeros, ganamos nada más por puro milagro de Dios. Y bueno, entonces llega el heroico don Benito Juárez, que ya vimos, ya lo hablamos, pues así que digas un santo, pues no era, ¿no? La verdad, no era un santo. En el libro lo pintan como un santo, pero pues no, la verdad sí tenía ahí trapillos sucios, colilla que le pisen, y bueno. Entonces, don Bomberito Juárez, si bien sí, es cierto, tiene grandes avances, empieza a vislumbrarse una mejora para México. Y eso porque pues él defiende al bando liberal, y entonces pues bueno, el cuate empieza a promover, por así decirlo, entre comillas, la libertad de expresión, cosa que no existía, pues la educación y varias cuestiones más que dices, bueno, va, va. Pero, después, ¿qué pasa? Pues don Bomberito Juárez, pues empieza a quererse reelegir. Ese es uno de los problemas, la reelección, ¿sale? La reelección fue una de las grandes broncas, fue uno de los grandes problemas del país. Malos gobernantes, o ponle que no empezaban tan malos, pero pues después se volvían sedientos de poder y nada más querían reelegirse y reelegirse y reelegirse. Y justamente en esta clase vamos a hablar de la superestrella de las reelecciones, ¿sí? Aunque su libro de historias, la verdad, da muy pocos datos, nada más pinta a este señor como el puro malo, el puro tirano, pero fue muy importante para el país. Sí, sí, cierto, se envenenó de poder. Este, Él básicamente fue lo que le hubiera pasado a don Bomberito Juárez. O sea, si don Bomberito Juárez no se hubiera muerto de un infarto, le hubiera o se hubiera vuelto así como este señor. Entonces, para entender bien la cuestión de la revolución, pues tenemos que hablar de acá, de este señor, de don Porfirio Díaz. Y es de lo que vamos a hablar en esta clase, ¿sale? Y un poquito de lo que está por llegar. Bueno, pues vamos a darle, niños. Muy bien. ¿Quién fue Porfirio Díaz? Hay que entender quién fue Porfirio Díaz, que no solo se llamaba Porfirio Díaz, el señor se llamaba José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Ese es su nombre completo. Él nació en Oaxaca en 1830. La verdad, pues se las vio difícil. No nació de cuna de oro, la verdad. Él fue huérfano de padre a los 3 años. O sea, su papá murió cuando él era un pequeño. Era el mayor de sus hermanos, tuvo que encargarse de ellos, no era así que digas alguien rico, la verdad. Y pues luego en Oaxaca, que yo les he dicho que Oaxaca siempre ha sido pobre, ¿no? Imagínense, don Bomberito Juárez también es originario de Oaxaca, porque pues ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, él pues fue carpintero, pues gimnasta, era muy inquieto, muy inteligente, o sea, otra vez lo he dicho, no por nada lograron hacer lo que lograron hacer, o sea, no eran cualquier persona, eran muy inteligentes. Entonces, él pues ingresa al seminario de Oaxaca. Recordemos que un seminario es donde se forman para ser padres, pero él como que la verdad eso del sacerdocio no se le daba. Lo que pasa es que él quería
tener una mejor vida y quería estudiar, entonces pues una de las opciones que siempre existía y pues, la única forma de recibir educación pues era por medio del seminario, ¿no? Por medio de la iglesia, porque en aquel entonces recordemos que todo era controlado por la iglesia. Pero bueno, el cuate pues nomás no se le da lo de la religión y el sacerdocio, deserta y después entra a estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Y curiosamente ahí conoce a don Bomberito Juárez. Porfirio Díaz fue alumno de Benito Juárez. Y no solo fue así como una anécdota, no. Él fue un allegado de Benito Juárez. O sea, él lo siguió tanto ideológica como políticamente. O sea, fueron cuates, ¿sí? O sea, don Benito Juárez fue como, o sea, Porfirio Díaz fue como el Padawan, ¿no? El alumno de Benito Juárez. Entonces, pero ¿qué pasa? Pues entra Santana. En aquel entonces estaba Santana, recordemos eso, ¿no? En 1854, el instituto fue clausurado pues, por orden del presidente, el maldito de Santana. Entonces, obviamente Díaz y muchos en el país pues ya estaban hartos de Santana. Díaz participa en la revolución de Ayutla, que fue originada por Juan Álvarez. No, ¿cuál Juan Álvarez? Ya se me olvidó el nombre de quien creó el plan de Ayutla. Pero bueno, el chiste es que Díaz se une al movimiento revolucionario para derrocar a Santana y ahí inicia su trayecto como militar. Ahí inicia su formación como militar. Entonces participa justamente de parte del bando, bueno, de la revolución de Ayutla, de parte del bando de los liberales. Obviamente, pues corren a Santana, lo logran hacer, pero recuerden que después de eso pues se da el conflicto entre liberales y conservadores, se genera la guerra de reforma y pues bueno, él ahí fue muy destacado, ascendió a general, una vez que ganan los conservadores, él queda como diputado, ¿sale? Y entonces pues don Bomberito Juárez queda como presidente interino, pero recordemos que después fue el conflicto contra los franceses. Entonces, ahí tuvo un papel muy destacado en la batalla de Puebla, bajo el mando del presidente Ignacio Zaragoza, ya se les había dicho. Entonces ganan esa batalla, pero que recordemos que después de esa batalla, pues ya, don Bomberito Juárez queda como presidente. Pero al año siguiente, pues vuelven a atacarnos los franceses, obviamente con más ejército, un ejército más grande. Obviamente nos ganan y fácil. Entonces, don Benito Juárez y el bando liberal, pues tienen que huir. Se instauran en Chihuahua, lo que hoy es Ciudad Juárez, obviamente junto con el apoyo de Díaz. Díaz sigue combatiendo. Este, ya lo vimos que después Napoleón III retira el apoyo al ejército francés que estaba aquí en México apoyando a Maximiliano, pues Maximiliano ya no tiene tanta fuerza armada y ahí es cuando aprovechan y entonces aquí entra este señor, no se los dicen mucho en su libro de historia, pero es en ese momento cuando Porfirio Díaz, el 2 de abril de 1867, toma la capital del país. Entonces, a vista del pueblo mexicano, él recupera el país. O sea, ya vimos que la realidad es que los franceses se fueron, pero pues en ese momento fue cuando Porfirio Díaz no pierde la oportunidad, acaba con las pocas fuerzas que se habían quedado en la capital del país, toma la capital del país, Maximiliano intenta escapar, es capturado por Benito Juárez y obviamente asesinado. Pero en ese momento que Porfirio Díaz toma la capital del país en nombre pues ya del ejército liberal, pues él queda como un héroe ante la nación, o sea, el hombre pues tuvo un papel destacado tanto en el plan de Ayutla, luego en las batallas que se dieron por la guerra de reforma, que fue liberales contra conservadores, luego en la batalla de Puebla y luego otra vez para acabar de correr a los franceses que quedaban y es él con sus tropas el que vuelve y recupera la capital del país. Entonces el hombre era un héroe nacional y pues bajo esa imagen pues él se postula como presidente, ¿no? Y pues va en la contienda bueno, contra Benito Juárez y Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada, que aquí lo puse con minúscula, perdón, pero aquí están. Don Bomberito Juárez, Lerdo de Tejada y Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, perdón, me confundí por el bigote. Porfirio Díaz Mori. Bien, aquí están los tres candidatos. Pero pues, ¿quién creen que gana? ¿Quién creen que gana? Pues Don Bomberito Juárez. Y dices, bueno, va. Ganó Don Beni
no hay bronca, órale. Pero ¿qué pasó después? Y aquí es donde le digo que don Beni no era un santo, porque no era un santo. Don Benny empieza a contaminarse de poder, dice, pues yo soy el héroe de la nación, yo maté a Maximiliano. Y el cuate quiere reelegirse y concretar el plan y los tratos que tenía con Estados Unidos. Entonces, don Bomberito Juárez, pues quiere reelegirse, ¿no? Cosa que no le late a Díaz y él crea el plan de la Noria. Entonces, crear el plan no es nada más lo voy a escribir, ¿no? O sea, es como una carta de voy a tomar a mis fuerzas armadas y me voy a poner al brinco. ¿Por qué? Porque tú te estás religiendo y pues yo no voy a hacer eso. Obviamente, por don Benito Juárez, pues gana y pues no le queda de otra a Porfirio Díaz que decir, no, pues me van a matar, ahí nos vemos. Y entonces en 1857 Díaz abandona el país, obviamente por represión de Juárez, porque Juárez no quería ningún enemigo. Pero ¿qué pasa? Que en 1872, que Juárez ya se había reelegido 3 veces, pero Juárez muere de un infarto, ¿no? Y pues ya no se concreta ese tratado que tenía con Estados Unidos. Y pues fue lo mejor que le pudo haber ido a don Benito Juárez, la verdad. Lo mejor que le pudo haber pasado al señor fue morir antes de... Y morir como un héroe y no como el tirano que se estaba volviendo. ¿Y qué pasa? Entonces, pues ahí es cuando aprovecha Porfirio Díaz, dice, pues a fuerzas, ya se murió don Benito Juárez, pues me lanzo a la candidatura para ser presidente, pero pues le gana Lerdo de Tejada. Y él dice, bueno, va, fue elección limpia. Órale, ganó Lerdo de Tejada. Pero ¿qué pasa? Pues que Lerdo de Tejada busca reelegirse también. Y órale, Porfirio Díaz ahí sí se pone intenso. Obviamente, pues le gana, corre al Lerdo, expulsa al Lerdo de Tejada del país. Y en 1857, Porfirio Díaz queda como presidente de la República. Y en ese momento podemos hablar que inicia el porfiriato. El porfiriato que se considera que fue de 1877 a 1911. ¿Sale? Poquito más de 30 años. Y es muy importante, es de lo que hay que hablar. Ya hablamos de los antecedentes, pero ahora, ¿qué pasa? Porfirio Díaz, en sus primeros años de gobierno, pues va, el hombre, bueno, aquí ya empieza esta carrera, este momento entre volverse un santo, volverse un demonio, porque él es un héroe de la nación, ¿no? Él es el salvador de la nación, el hombre que nació de entre la humildad y se volvió un gran general que luchó en grandes batallas, defendió a México, defendió la no reelección, defendió al pueblo. Y en sus primeros años, él gobierna acorde a esos principios, ¿no? Que él postula. Incluso crea una propuesta ante el Senado donde dice que no debe de haber reelecciones consecutivas, ¿no? Y él la respeta. Y entonces termina su primer periodo, pero pues como que ya está el diablillo por aquí. Y le dice, no, shh, pon a tu compadre. Y pone a su compadre Manuel González, que hasta tiene un apodo, algo así como el manco, el tunco, le decían porque pues, era controlado por Díaz. En lo que Manuel González queda como presidente, pues Díaz estaba a cargo de no sé qué secretaría y aparte era gobernador de su natal Oaxaca. Pero ¿qué pasa? Que después de que Manuel González termina su periodo tranquilamente, sin bronca, sin pleito, Díaz se postula otra vez como presidente y ¿qué creen? Que gana. Y después de ese momento, ya no quiere dejar la presidencia. Ahí es cuando ya empieza como lo chimenguenchón. Y pues Díaz ya no quiere dejar la presidencia y es de lo que vamos a hablar en el periodo donde ya podemos hablar de toda esta temática que va a haber, que vamos a desarrollar justamente ante esta situación de que Porfirio Díaz ya no quiere reelegirse. Y pues bueno, ¿no? O sea, primero podemos encontrar la rebelión de Tuxtepec, donde justamente Porfirio Díaz está en contra de la reelección y crea un plan en contra de don Bomberito Juárez, ¿no? Pero bueno, se empieza a desarrollar el desarrollo de los ferrocarriles. Aquí está la presidencia de su compadre, Manuel González. Les digo, aquí está el primer periodo, ya una vez como Porfirio Díaz como presidente en 1877.
de 1877 a 1880, como vemos, nada más era de 3 años. Después, se queda su presidente de 1980 a 1984 por cuestión de meses. Y ¡pum! De aquí para adelante, la presidencia de Porfirio Díaz de 1884 a 1911, que es cuando ya vemos concluida la revolución. Pero vean, en sus primeros años de gobierno, pues se empieza a desarrollar el ferrocarril, inicia la explotación petrolera en México, pues empieza a haber mayor desarrollo en la cultura, llega el cine a México, o sea, hay mucho acervo cultural, por eso la revolución es como muy importante. De hecho, cuando hay fiestas de la independencia, las personas se visten como revolucionarios, pero es porque de lo que realmente hay antecedentes, realmente hay muchas evidencias, hay películas, hay grabaciones en vivo, podemos saber el audio, cómo era la voz de Porfirio Díaz, cómo era Porfirio Díaz, no solo retratos. Yo les dije que, por ejemplo, no hay imagen real de Miguel Hidalgo ni de los héroes de la independencia, porque no, o sea, solamente en aquel entonces había retratos. Aquí ya hay fotografías, hay videos, hay audios, ¿sí? Porque ya hay una revolución tecnológica. Algo que hay que aclarar es que en esta época, después vamos a hablar de eso, pero lo que estaba pasando en el resto del mundo, porque ya les he dicho 1000 veces que la historia de México no depende solo de México, sino depende de lo que está pasando en el resto del mundo. Y en el resto del mundo, en aquellos momentos de Porfirio Díaz, se estaba dando una revolución industrial. O sea, ya no era lo mismo, ya había una revolución, literaria y tecnológica. O sea, se creó la electricidad, se crearon los ferrocarriles, se crearon las industrias, ¿sale? Entonces hubo un gran avance tecnológico y Porfirio Díaz, pues, fue alguien que logró poner a México acorde con esos avances tecnológicos. Pero bueno, empezó a haber ciertas inconformidades, la huelga obrera de Río Blanco, que fue muy importante, fueron los inicios de la revolución, la huelga de obreros en Cananea. Bien, porque ahorita vamos a hablar de todo esto que aconteció. Esto sí ya es como que ya podemos hablar estos son los antecedentes, estos movimientos obreros, estas inconformidades del pueblo mexicano ante el gobierno de Porfirio Díaz fueron como tal, ahora sí, el inicio de la revolución que se dio en 1911. Bien, pero bueno, Porfirio Díaz, pues ya en la presidencia, pues fue un hombre que fue el primero en darle estabilidad económica al país, ¿sí? O sea, con él se restableció justamente esta conflictiva de la deuda externa, o sea, él volvió a pagar la deuda y no solo la volvió a pagar, sino que llegó un momento donde, por así decirlo, ya habíamos pagado, los intereses y todo, y la economía de México estaba mejorando. Obviamente tuvo mucha inversión extranjera, pero este hombre bajo una política de mano dura porque él dijo que ya no iba a permitir más conflictos armados, que haya más guerras internas en el país. Entonces el cuate se dedicó a reprimir todas las expresiones en contra del gobierno, todas las inconformidades. ¿Por qué? Pues bueno, bajo una idea, entre comillas, de darle paz al país y empezar a generar un desarrollo económico y ¿por qué? Porque los otros países ya no querían invertir en México porque decían es que hay puros pleitos, hay puras guerras, en cualquier momento podemos perder nuestro capital y necesitamos que México esté en paz para invertir en él. Entonces fue lo que hizo Porfirio Díaz. Apaciguó todos los conflictos bajo sí mucha represión, obviamente, impedía la expresión, la libre expresión de prensa, la libertad de prensa, algo que supuestamente entre comillas, con Porfirio Díaz, con Benito Juárez se empezaba a dar, ¿no? Pero Porfirio Díaz calmó todo eso, ¿sí? Bajo la Fuerza Armada, obviamente, o sea, represión, yo no digo que no, pero pues gracias a eso hubo inversión extranjera en México, se creó la industria, llegó la electricidad, el desarrollo de vías férreas, obviamente, como lo dije, fue pues gracias a la inversión extranjera, lo cual los extranjeros pues ganaron mucho dinero en México, pero pues obviamente pues también se empezó a mejorar la economía del país, pero pues bueno, la clase pobre pues seguía siendo pobre, de hecho muy pobre, porque pues Porfirio Díaz se dedicó más a crear industrias, a darle beneficios a las clases, a quienes invertían en México, es decir, a los ricos,
Y pues los ricos estaban volviendo muy ricos y los pobres extremadamente pobres. ¿Por qué? Porque no había apoyos para ello. Si bien se estaba mejorando el país, la seguridad del país, los caminos, la industria, todo, pero pues no había apoyo para las clases humildes, ¿sí? Claro está que en el gobierno de Díaz pasó algo nuevo que no existía, que era la clase media, o sea, personas que si bien no eran ricas, pero tampoco eran tan pobres, ¿por qué? Porque pues como Porfirio Díaz desarrolló justamente la creación de empresas, de industrias, de escuelas, pues las personas que lograron desarrollarse en ese medio, pues ya tenían una clase económica un poco mayor, ya pues tenían preparación, vivían en ciudades, entonces, pues podemos hablar de una clase media, no muy bien, pero pues ya no eran ni muy ricos, no eran ni ricos, nada que ver, esos eran muy pocos, pero tampoco eran muy pobres, ¿no? Entonces ya podemos hablar, como le digo, una clase media. Porfirio Díaz creó muchas escuelas, desarrolló la cultura, pues por ejemplo estos monumentos que son muy representativos de México, que es pues el Ángel de la Independencia, el hemiciclo a Juárez, el Palacio de Bellas Artes que Porfirio Díaz lo creó para conmemorar 100 años de la independencia de México. O sea, todo el centro, Reforma, todo eso fue arreglado y creado gracias a Porfirio Díaz. ¿Sí? Entonces, hubo mucho desarrollo cultural, industrial, económico en México. ¿Sí era un tirano? Sí. Sí quería reelegirse y se religió muchas veces, sí. Sí quería morir en la silla, o sea, en la presidencia, sí, pero pues como ya había mucha, hasta ya lo grababan, lo entrevistaban y todo, pues le decían, oiga, y don Porfirio, así le tenían que decir, ¿no? Don Porfirio, ¿usted nunca piensa dejar la presidencia? Y dijo, no, sí, yo sí pienso dejarla. Nada más que estoy esperando pues alguien pues acorde para que contienda contra mí, ¿no? En las elecciones. Eso decía, y pero pues las elecciones eran siempre pues manipuladas por él, o sea, había elecciones, pero él siempre las ganaba, incluso pues no había votos a favor de otros partidos. Él era quien siempre ganaba las elecciones, obviamente ponía los candidatos que él consideraba, había reformado la constitución para que ahora sí hubiera reelecciones consecutivas en las cuales pues él siempre ganaba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenía al pueblo controlado bajo la fuerza y no tenían derecho a votar con, a favor de alguien que no fuera él. Pero pues obviamente como ya se dijo, esto generó mucha conflictiva, en especial en las clases obreras, los movimientos, levantamientos en Veracruz, la huelga de Río Blanco, de Cananea, que fueron los detonadores para que se empezara a originar la revolución. ¿Sí? A cargo de este señor, Francisco y Madero, después vamos a hablar más a detalle de él, pero pues bueno, básicamente eso fue lo que aconteció. ¿Sí? Entonces ya vimos los antecedentes, la conflictiva que empezó a dar origen a justamente la Revolución Mexicana, de la cual pues vamos a hablar más adelante, pero bueno. Entonces, chaparritos, pues para esta clase pues tienen que pues, chutarse esto que les acabo de contar, hacer un apunte bonito, cookie, recuerden, siempre apunte, y más cuando se dé mucha información. Entonces, apunte. Entonces, si no les basta con este video, obviamente no solo es que no les baste, tienen que chutarse su libro de historia. Aquí está, iniciamos nuestro bloque 3 del Porfiriato a la Revolución Mexicana. Iniciamos en la página 74 y nos vamos a chutar, pues no tanto, ¿eh? Después vamos a hablar de esa pintura de Alfaro Siqueiros. Entonces, la página 76, 77, 78, inicia la línea de tiempo, 79, 80, hasta, no, pues, ay, ay, perdón, no, pues nada más hasta la 76, hasta la 78, hasta la 79, ¿sí? De la 76 a la 79, ¿sale? Entonces, panorama del periodo. De la 76 a la 79. Nada más, nada más. Más me tardé en mi video que les hablé de la vida de Porfirio Díaz, pero es importante, es importante. Entonces, apunte. Bueno, tenemos que leer de la 76 a la 79. Y para esta clase tenemos que entregar apunte y la página 11 de la antología. Nada más. Sale esta hojita y apunte.
Eso es todo. ¿Sale, chaparritos? Y pues bueno, cualquier duda, pues ya saben, estoy para servirle. Cualquier duda, comentario, ojalá les haya gustado este videíto que les hice. Y pues ya tengan más información de Porfirio Díaz, que es muy importante para el entendimiento de la Revolución Mexicana, la cual pues vamos a desarrollar en este tercer bloque. ¿Sale? Bueno, pecho, chavachos y a chambear.